Saludos amigos, aquí de nuevo contigo para hablar de un tema interesante. Hoy lo que queremos es plantearnos una pregunta. ¿Quién está conduciendo tu vida? ¿Quién está conduciendo mi vida? Es una pregunta que tiene un impacto enorme en términos de cómo nos sentimos y cómo hemos evolucionado, convirtiéndonos en esa persona que queremos y que definitivamente es capaz de sentir y vivir una vida exhilarante. ¿Soy yo quien conduce mi vida? ¿O son mis miedos, mis instintos, mis necesidades, mis hábitos o inclusive las expectativas de los demás? Y por eso es que hoy es bien importante que nosotros nos planteemos eso, porque hemos escuchado hablar y hemos hablado en estos podcasts de lo que se conoce como el libre albedrío. Y hay veces que hablamos de las cosas y cada cual tiene su idea muy particular. Pero el libre albedrío no comienza cuando elegimos. El libre albedrío comienza cuando nosotros comprendemos quién está eligiendo por nosotros. Y esa parte es bien importante, lo voy a presentar hoy clarito, porque la mayoría de nosotros pensamos que con solamente tener el poder de elegir ya estamos optimizando ese bello don del libre albedrío. Y realmente la pregunta es mucho más profunda, es ¿quién está decidiendo? Porque al decidir es quien está conduciendo nuestra vida. Y entonces eso es bien importante porque de lo contrario vamos a estar vulnerables y expuestos a que los demás son los algoritmos de las redes, las expectativas de otros, los anuncios, la publicidad, otros pensamientos, influencien en ese proceso y tomen el asiento de conducir nuestra existencia. Mi padre me decía una cosa cuando yo era menor, que decía, escucha bien esto, me decía, el que no se hace protagonista de sus sueños o de su vida, termina haciendo un papel secundario o terciario en la vida o en el sueño de otro que sí está claro de lo que quiere. Y obviamente guiada por ese pensamiento, todo el tiempo busqué qué hay que hacer diferente para mantenerme como esa protagonista de mi existencia. Porque cuando no lo somos, tú sabes lo que hacemos, y escucha bien esto, entregamos nuestro poder. Y el poder no se le da a nadie. Podemos prestar dinero, podemos prestar la casa, podemos prestar nuestro tiempo, podemos prestar lo que sea, pero el poder no se puede ceder. Y cuando no lo tenemos nosotros, lo estamos cediendo a otros. Porque nuestro poder es la capacidad de elegir dónde poner nuestra atención, de interpretar los estímulos internos y externos que nos pululan y nos rodean, de poder definir quién quiero ser y de que nuestra acción esté dirigida hacia el propósito de convertir eso que quiero ser en la realidad que vivo. Ese es nuestro poder. Eso no, escúchame, eso no se le da a nadie. A nadie. Así que esa capacidad de nosotros poder gobernar de forma consciente aquellas fuerzas internas o externas que terminan, si no, gobernando nuestra existencia. Y lo quiero hacer de una manera un tanto divertida en el libro de Chantel Pratt, que se llama La neurociencia, ¿verdad? Tuya, o tu neurociencia, donde ella explica, además de científicamente, con una metáfora, que nosotros, en cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, tenemos dos personajes de los más interesantes, el caballo y el jinete. Y ese caballo es el instinto, es ese que, tengo hambre, ¡ay! Hay un pastel y un helado en la nevera. Claro, eso quita hambre. Y mi recuerdo de la experiencia es que sabía rico. Voy para allá. Pero no sabe que a ti recientemente te dijeron que tenías la azúcar borderline. Pero como el instinto solo siente la necesidad y el impulso, y el mantecado es un recuerdo bueno y sacia el hambre, voy para allá. Pero entonces necesitamos del jinete. El jinete es la razón, el jinete es el análisis, el jinete es la deliberación, el jinete es la planificación, el jinete es un nivel de conciencia primaria o ejecutiva, le llaman, donde va a ejecutar lo que el caballo quiere, pero
condicionándolo a través de un análisis de conocimiento, porque el jinete aprende que el azúcar no es bueno para la diabetes y que hay otras formas de calmar el hambre sin tener ese peligro. Entonces, lo ideal es que el jinete pueda negociar con el caballo y que finalmente puedas comer algo que sea para bien, pero ¿y quién hace esa negociación? ¿Quién busca que el jinete y el caballo puedan estar en armonía para el máximo bienestar tuyo y el mínimo riesgo para tu salud? Y ahí entra un personaje que le estoy añadiendo yo a esta metáfora tremenda de Chantel, que es el personaje del maestro de pista. En el mundo hípico, ¿verdad?, de los caballos, de las competencias, hay un rol que se llama el maestro de pista, que es el que integra y optimiza esa relación, ese conocimiento, intercambio de vibra y de energía entre el caballo y el jinete. Entonces se convierte en tu conciencia. Y entonces y la pregunta que hace el maestro de pista es, ¿y es eso lo que queremos? Eso está alineado con la persona saludable que quiero ser. Eso, porque acuérdate que el jinete te va a averiguar el cómo de lo que el caballo quiere hacer, pero no lo va a retar en términos de tu intención de vida, no lo va a retar en términos de tu propósito, no lo va a filtrar en términos de tus valores. Entonces, por eso es que es bien importante, porque acuérdate que el caballo, que es tu instinto, aprende por la experiencia. El jinete transforma eso en comprensión. Solamente el maestro de pista es quien convierte esa comprensión en sabiduría y en la dirección correcta. ¡Wow! Entonces, por eso la pregunta, ¿quién está conduciendo tu vida? ¿Es el caballo? ¿Es el jinete? ¿Es el maestro de pista? ¿O es ese proceso negociado sobre las bases de la madurez y el aire del discernimiento para escoger lo que es mejor para ti? Porque ahí sí estarías tú conduciendo tu propia existencia. Es interesante porque inclusive a cada uno de estos personajes, tanto al maestro como al jinete como al caballo, hay curiosidad. El caballo le gusta explorar, inclusive cuando no hay una necesidad inmediata de qué otras cosas hay, ¿ok? La curiosidad en el jinete es qué otros procesos, cómo puedo ser más eficiente. Y en el caso del maestro de pista es cuánto más significado puedo imprimirle a mi existencia. Entonces es bien importante porque fíjense que el caballo va por ir para abajo por instinto, ¿verdad? Pero ya el jinete tiene un poquito de conciencia ejecutiva, aunque no cuestiona el objetivo. Y obviamente el maestro es el que por la intuición, que es una conciencia meta, es decir, más alta, permite ese proceso decisional. Y como te dije, el verdadero libre albedrío se da no porque tengas el poder de decidir, sino que tienes tu dominio de esas fuerzas internas tuyas que están bien influenciadas por el exterior. Y entonces tú tomas control de los estímulos del exterior para proteger esas decisiones y que no te haga vulnerable. Porque la verdadera libertad, escúchame, no consiste en que tengas opciones, sino en que esas opciones, ¿cuál de ellas es la mejor? Y obviamente, ¿verdad? Eso es bien importante porque la vida es tan larga, ¿verdad? No traemos fecha de expiración como Dios quiere. Pero nosotros, tú y yo, aprendemos de tres maneras. Vamos a poner esto en un modelo bien sencillo. Nosotros aprendemos. Número uno, por la experiencia. Y tengo que poner la número uno porque desde bebé, desde que y empiezas a llorar, hay una experiencia que se graba a nivel celular. Y vamos mirando a mamá, y vamos mirando a papá, y vamos mirando a tití, y luego nuestros amigos mirando y observando, porque la experiencia tiene dos dimensiones. La experiencia vivida, directa, y la experiencia vicaria, que es la experiencia donde yo veo a los demás. Y de ahí te quiero hablar un poquito en esa forma de aprendizaje de experiencia, porque ahí es que elegimos nuestros maestros del es y nuestros maestros del no es. Los maestros del es son esos que tú dices, caramba, me gustaría ser con esa persona. De hecho, hay un refrán muy popular entre nosotros que dice, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Y indirectamente lo que le estamos diciendo a la persona, te estoy cogiendo de mentor. Te estás convirtiendo en un es de referencia positiva
en esa experiencia vicaria de la cual estoy aprendiendo, o sea, estás contribuyendo positivamente a ella. Y están los maestros del Noés. Hay gente que tú lo que dices, ok, yo voy a vivir para no ser así. Yo ya sé cómo no se hace. Acuérdame no hacer eso. Ok, ya lo experimenté y no funcionó. Así que tanto el es como el no es nos enseñan. Por eso es que hay que amar a la gente indistintamente. A veces hay ocasiones en donde yo siento que he aprendido más del no es que del es. Porque obviamente, acuérdate, te dije, el instinto, el caballo aprende de la experiencia y lo que hacemos es, sí quiero, y el otro es, si es peligroso, lo evito. Es y no es. El conocimiento solo llega a través del jinete, que es la segunda forma de aprendizaje, la instrucción. La forma instruccional, viene un maestro, viene alguien y te da un método, te da un proceso, te da una fórmula, te da una ecuación, te da una data. Y entonces tú acumulas esa data y eso es lo que el jinete lleva en lo que le llaman la mochila del jinete para poder trabajar lo que el caballo quiere lograr y en principio el jinete también, que es llegar a la meta. Y por último, la curiosidad. La curiosidad es cuando quieres saber más, cuando quizás evolucionando llegas a ese punto de la conciencia donde no solamente el qué y el cómo son importantes, sino el por qué. Y entonces cuando empiezas a preguntarte, y ahí hay muchos científicos curiosos, muchos filósofos curiosos, muchas personas que le encanta el proceso de aprendizaje, yo me encuentro entre ellas, necesitamos, no es saber, es entender, es comprender. Y esa curiosidad es una experiencia transversal, que la mismo lo tiene el caballo que el jinete, pero en distintos procesos. Y entonces es bien importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros se plantee quién está conduciendo su vida. Yo quiero que te lo plantees, ¿es tu instinto? ¿Es tu razón? ¿O es tu conciencia? ¿O es tú escuchar a tu instinto? Escuchar a tu razón y dejar que tu conciencia entre ellos pueda conseguir lo que verdaderamente te va a dar la vida exhilarante que persigues. Y la pregunta que quiero que te hagas, por favor, tú joven que me escucha, tú adulto que estás entrando en el mundo laboral a contribuir y a hacer este mundo diferente, tú que ya pasaste y estás ayudando a tus hijos, a tus nietos, necesito que te preguntes quién conduce tu vida. Esa pregunta te puede marcar para siempre, puede ser la diferencia entre la felicidad y la frustración, puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad, puede ser la diferencia entre la paz y el conflicto interno. Y esas preguntas en el tiempo perfecto arrojan luz sobre tu oscuridad. Yo necesito que te hagas esa pregunta, porque no siempre, quiero terminar con eso, no siempre, quizás podría decir hasta nunca, podemos controlar nosotros las circunstancias que nosotros vivimos, pero si tenemos control y pleno conocimiento de esos procesos mentales que nos protegen de estimulación equívoca del exterior, podemos conducir este cuerpo orgánico, esta mente poderosa y este espíritu invencible a ese destino que te haga feliz a ti y que ayude a crear un mundo mejor. Hasta luego.